A continuación voy a presentar un ejemplo de análisis de velocidades usando el concepto de centro instantáneo de rotación de un cuerpo. Vamos a ver el mismo ejemplo de la vez pasada. Los discos 2 y 4 ruedan sin resbalar sobre la superficie 1. El disco 2 tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo en sentido antihorario. Nos piden hallar las velocidades angulares de los eslabones 3 y 4. Y la escala del dibujo es de 1 a 5. Comenzamos entonces por ubicar los centros instantáneos de rotación de todos los eslabones. En el caso del disco 2, puesto que este está rodando sin resbalar sobre el cuerpo 1, el punto de contacto entre 2 y 1 debe tener velocidad 0. Por lo tanto, este constituye el centro instantáneo de rotación del disco 2. Lo mismo aplica al disco 4, por lo tanto el centro instantáneo de rotación de ese disco también está en el punto de contacto con el eslabón 1. Ahora debemos ubicarlos en el centro instantáneo de rotación del eslabón 3. Para ello necesitamos las direcciones de las velocidades de dos puntos de ese eslabón. Los puntos B y C, que son comunes a los discos de 2 y 4, nos pueden servir para esa finalidad. Entonces comenzamos por hallar la dirección de la velocidad de B. Esto lo podemos hacer trazando una línea que una al punto B con el centro instantáneo de rotación, y la velocidad debe ser perpendicular a dicha línea y su sentido debe ser coherente con el de la velocidad angular del eslabón 2. Seguimos ahora con la velocidad de C. Igual utilizamos la línea que une al punto C con el centro instantáneo de rotación del cuerpo 4, y la velocidad de C debe ser perpendicular a dicha línea y su sentido coherente con la velocidad angular del eslabón 4, que en este caso también será la velocidad angular en sentido antihorario. Ahora podemos trazar perpendiculares a ambas velocidades y el punto de intersección me indica el centro instantáneo de rotación del cuerpo 3. Ahora ya podemos utilizar estos centros instantáneos de rotación para calcular las velocidades de los eslabones. Comenzamos con la velocidad de B, que será el producto de la velocidad angular 2 por la distancia del punto B al centro instantáneo de rotación 2. Vamos a elaborar una tabla nuevamente donde tengo las distancias del dibujo y su equivalente real. La distancia C2 la mido sobre el dibujo, me da 2.83 centímetros. Esa medida la debo pasar a dimensiones reales utilizando la escala. Multiplicada por 5 me da 14.14, que es el valor que debo utilizar para calcular la velocidad de B, que en este caso me da 70.71 centímetros por segundo. Bien. Seguidamente ya puedo calcular la velocidad angular del cuerpo 3, que será la velocidad de B dividida entre la distancia del punto B al centro instantáneo de rotación del cuerpo 3. Esa distancia la puedo medir sobre el dibujo, me da 5.66, lo cual multiplicado por 5 me da un valor real de 28.28 centímetros. Reemplazando valores allí me da que la velocidad angular del eslabón 3 es de 2.5 radianes por segundo, y observando las direcciones de las velocidades de B y C, concluyo que esa velocidad debe ser en sentido horario. Ahora vamos a calcular la velocidad del punto C, que la puedo calcular como la velocidad angular 3 por el producto de la distancia del punto C a su centro instantáneo de rotación. Aquí la tenemos, es 2 medidas sobre el dibujo, lo cual equivale a una distancia real de 10.
y nos da que la velocidad de c es 25 centímetros por segundo. Una forma alternativa de hallar b sub c es utilizando el concepto de que las velocidades de los puntos de un cuerpo son directamente proporcionales a las distancias de dichos puntos al centro instantáneo de rotación. Entonces yo puedo seleccionar una escala de velocidades, digamos que 1 centímetro equivale a 10 centímetros por segundo del dibujo. Entonces ahora voy a dibujar la velocidad de b utilizando esa escala. Me daría 70.71 centímetros por segundo. Dividido entre 10 me da 7.07 centímetros de dibujo. La voy a extender un poco, me queda así. Ahora puedo trazar una línea que me una la punta de ese vector con el centro instantáneo de rotación. A continuación voy a colocar un compás sobre la punta del compás en el centro instantáneo 3 y voy a proyectar la velocidad del punto C sobre la línea que une a B y C3. Ahora trazo una perpendicular y esa corresponde, la magnitud de esa línea corresponde a la magnitud de la velocidad de C, que es 2.5 centímetros. Esa sería la velocidad de C sobre el dibujo. Pasando la escala real me da velocidad de C igual a 25 centímetros por segundo. Bueno, para terminar, ahora voy a usar ese valor de velocidad de C calculado de la forma que a ustedes más les guste para hallar omega 4. Entonces, omega 4 es la velocidad de C dividida entre la distancia del punto C al centro instantáneo de rotación 4. Mido esa distancia sobre el dibujo, es 4 centímetros, que equivale a una dimensión real de 20 centímetros. Sustituyendo esos valores en la ecuación me da que omega 4 es 1.25 radianes por segundo y su sentido debe ser coherente con el de la velocidad de c, en este caso sentido antihorario. Y con esto finaliza este ejemplo.